Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana. Gracias. Saludos cordiales a quienes se siguen conectando a nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Transmitimos a través de nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook cuanto en nuestro canal de YouTube. No se olviden, en YouTube somos Sonorama TV, en Facebook como Radio Sonorama, esa es nuestra fanpage. Ustedes pueden ahí, tienen la posibilidad de enlazarse con nosotros, de mirarnos, de observar este espacio de noticias. Gracias por aquello. Bueno, hay bastante para comentar el día de hoy sobre cómo iniciamos justamente esta semana. Quiero solamente revisar una información de última hora, la acaban de compartir desde la cuenta del Consejo de la Judicatura y también en el chat institucional, en el chat de medios del Consejo de la Judicatura. Aquí una vez más se demuestra lo reactivos que somos. Hace 25 minutos, la cuenta Twitter del Consejo de la Judicatura informó que el pleno de este organismo, en uso de su atribución establecida en el artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial, resolvió terminar el nombramiento temporal del juez de garantías penitenciarias del Guayas, Pedro Moreira. Esta decisión no impide que la Judicatura sustancie la denuncia disciplinaria presentada contra Moreira. Moreira es el juez que otorgó el habeas corpus a favor de alias Junior. Es una locura este tema, de verdad que es una locura. Esto acaba de ser publicado, como digo, hace 26 minutos. Que se ha resuelto terminar el nombramiento temporal del mencionado juez. Pero claro, yo me imagino que este tipo de cosas tiene mucho que ver con la presión que se ejerce desde la opinión pública. Y lamentablemente en el Ecuador se toman decisiones con base en las reacciones de la opinión pública expresada fundamentalmente a través de redes sociales. ¿Saben por qué les digo eso? Porque anteayer, el sábado 23 de abril, a las 3:45 de la tarde, el mismo Consejo de la Judicatura casi que marcó distancia respecto a la designación del señor Moreira. Emitió la Judicatura un comunicado que decía: el Consejo de la Judicatura informa a la ciudadanía que Pedro Moreira Peña fue designado juez temporal de garantías penitenciarias de Guayas por ser parte del Banco de Elegibles de Jueces a nivel nacional, que fue integrado el 3 de enero del 2018 por la administración de la Judicatura presidida por Gustavo Yalc. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Banco de Elegibles tiene una vigencia de 6 años y que la autoridad nominadora debe realizar los nombramientos de entre quienes conforman el referido Banco de Elegibles en estricto orden de calificación. Esto publicaron el sábado, antes de la reunión de ayer con el presidente de la República y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y con la fiscal general del Estado. Y esta mañana, muy temprano, ya los separan. ¿Por qué no lo hicieron el sábado? Pregunto. ¿Por qué el sábado se mandan este comunicado diciendo, vean, nosotros no tenemos nada que ver? Yo no fui, fue TT. No fuimos nosotros, fue la Judicatura anterior, la que le nombró al señor Moreira. Me imagino yo que los señores de la Judicatura anterior o los mismos señores de la actual Judicatura ya se imaginaban que el señor Moreira le iba a otorgar un recurso de habeas corpus al mencionado privado de libertad, alias Junior. Pero aquí todo el mundo, es un lavatorio de manos este país impresionante. Y todo el mundo se saca la vuelta, se echan la pelotita, no se asumen responsabilidades. El mismo sábado debieron haberlo removido al señor. Lo hacen después de la reunión de ayer. ¿Por qué no lo hicieron el sábado? El sábado lo que hicieron fue emitir un comunicado donde básicamente dicen, yo no tengo nada que ver, yo no lo designé, fue mi antecesor. Pero esta mañana ya emiten un comunicado diciendo, señores, el señor no forma parte más de la función judicial, se resolvió terminar el nombramiento temporal del mencionado juez y se va a continuar sustanciando la denuncia disciplinaria presentada contra Moreira. Eso es parte de los episodios ocurridos este fin de semana en el país. Que además, este domingo,
El presidente de la República ha hecho una convocatoria a las autoridades del sector justicia. A mucha gente le ha incomodado, digo, estas cosas lamentablemente generan incomodidades dependiendo del personaje o dependiendo de los afectos o desafectos. A un segmento de la sociedad, de la opinión pública, le ha incomodado que el presidente de la República convoque a las autoridades del sector justicia a una reunión de trabajo, porque hablan de interferencia de las funciones del Estado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo no ha habido interferencia en las funciones del Estado? Díganme una vez. Y no me digan a mí que antes no había interferencia. No me digan eso. Pongámonos serios. Uno, ¿cuándo el poder político no ha interferido en la función judicial? Lo ideal sería que no lo hagan. ¿Cuándo? Dos, una reunión de trabajo interinstitucional es interferencia, en serio. Porque desde ese espacio, de forma recurrente, quien les habla ha venido insistiendo en la coordinación interinstitucional, pues, donde tienen que estar todas las funciones del Estado a efectos de coordinarse frente a los temas de la gran agenda nacional. Yo les he dicho en varias ocasiones en este espacio, ¿por qué no reactivar la mesa de justicia que antes funcionaba? No tengamos memoria corta. Antes había la mesa de justicia. Generalmente convocaba esas reuniones el ministro o ministra de Justicia cuando existía esa cartera de Estado. Y se reunían delegados del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, de la Corte Nacional de Justicia y de varios organismos de control. Pero claro, antes, los detractores del poder político de antes hablaban de interferencia en la administración de justicia. Hoy esos mismos detractores hoy aplauden la convocatoria de Lasso. Y aquellos que antes aplaudían la convocatoria de Correa, hoy hablan de interferencia en la función judicial. Pongámonos serios y no tengamos memoria corta, porque antes había la mesa de justicia, que estaba bien, yo sí estoy de acuerdo en que tenía que haber esa coordinación interinstitucional, porque una cosa es hacer una coordinación y otra cosa es ejercer presión sobre las decisiones o los fallos de la función judicial, que esa es una cosa totalmente distinta y completamente repudiable. Pero si mañana o pasado el presidente de la República llama a una reunión para coordinar interinstitucionalmente, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal. Como no me parecía mal antes. Y no me va a parecer mal mañana si esa coordinación interinstitucional va a ayudar a que los organismos se articulen y mejoren las cosas. Pero ¿saben qué? Si se va a hacer este tipo de llamados, tiene que ser a todos, aunque les caigan mal. Si el presidente Lasso, señor presidente de la República, si usted hace un llamado para hacer una coordinación interinstitucional, ¿por qué dejó afuera al presidente de la Corte Constitucional? ¿Por qué no le convocó al doctor Ali Lozada? ¿Por qué no convocó a los 9 jueces de la Corte Constitucional? ¿Por qué no los convocaron? ¿Por qué no convocaron a la presidenta de la Asamblea Nacional y al presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no los convocaron? Pregunto. Porque si quieren hacer una coordinación interinstitucional, hay que llamar a todos, a todos. Me imagino yo que no llamaron a la Corte Constitucional por aquella famosa reunión del año anterior, donde se analizó la crisis carcelaria y en la que, cuenta la leyenda urbana, hubo un impasse entre el presidente Lasso y el entonces presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, que se salió de la reunión y que luego no fue convocado más a reuniones con el presidente Lasso. Me imagino que por ahí va la cosa. Me imagino. Pero dentro de mi humilde criterio, yo sí creo que en este tipo de reuniones tienen que estar todas las funciones del Estado. Legislativa, ejecutiva, judicial, de transparencia y control social. Tal vez para estos efectos hay que dejar de lado a la función electoral. Pero ¿por qué no convocar a la legislatura y a la Corte Constitucional? Y aquí hay otra muy buena reflexión. Gracias, doctor. Gracias, Diego, por esta muy buena reflexión. Convoca el presidente a una reunión en Guayaquil y no convoca al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Lo que antes, en mi tiempo, cuando era reportero, se llamaba el COSENA y que hoy se llama, entiendo que, COSEPE. ¿Por qué no convocan al Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están las máximas autoridades de todas las funciones del Estado?
Es una muy buena reflexión la que acabo de recibir. Y aquí tengo otra reflexión, gracias, contertulio. Si iba el delegado de la Corte Constitucional, que no fue invitado, no habrían podido tirarles la pelotita sobre los recursos de habeas corpus. Bueno, ¿qué es lo que ocurre el día de ayer? El día de ayer se reúnen, que yo insisto, a mí en lo personal no me parece loco que haya una reunión entre todas las autoridades, entre todas las instancias vinculadas al tema para analizar lo de los habeas corpus. No me parece loco que esté el Ejecutivo, que esté el Consejo de la Judicatura, que esté la señora fiscal o que esté el presidente de la Corte Nacional. Pero faltaba la Asamblea y faltaba la Corte Constitucional. En esta reunión donde estuvieron ellos, domingo 10 de la mañana, deciden emitir un comunicado dirigido al presidente de la Corte Constitucional que no fue convocado. Hubiera sido interesante. Lo lógico era que el doctor Ali Lozada sea convocado a esa reunión. No fue convocado. Pero le dirigen una comunicación, trasladándole la pelotita a la Corte Constitucional, porque aquí somos unos cracks para evadir responsabilidades y lanzarle la pelotita a otras instituciones. Como digo, yo no fui, fue TT. Entonces ahora yo no fui función judicial, fue TT, la Corte Constitucional. Y le lanzan la pelotita a la Corte Constitucional. La carta dice: durante las últimas semanas hemos presenciado una serie de decisiones judiciales que denotan el abuso de acciones constitucionales como el habeas corpus, que son de conocimiento público. Es por ello que creemos pertinente y urgente dirigirnos a ustedes para canalizar una preocupación ciudadana y un problema institucional que nos concierne a todos los poderes del Estado. Como ustedes saben muy bien, una garantía constitucional como el habeas corpus constituye una valiosa institución jurídica que no puede ser pervertida en un instrumento para la impunidad del narcotráfico, la corrupción y el crimen. Y sabemos que no ha sido jamás la intención de la Corte Constitucional en sus fallos, fundamentados en el más estricto apego al derecho, que eso suceda. Abro un paréntesis. Si saben eso, ¿por qué no le convocaron al presidente de la Corte Constitucional? Si saben eso, pregunto. Sigo. No obstante, ha llegado el momento de que las instituciones jurídicas den una respuesta a una realidad innegable, que ha derivado en el extensivo abuso de la acción de habeas corpus, por lo cual nos permitimos dirigirnos a ustedes para encontrar soluciones concretas en los siguientes temas puntuales. 1. Que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos. 2. Que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales. Esta parte es de locos, ya les voy a decir por qué, esta segunda. Que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato, temas administrativos, con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales. 3. Que se revisen los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. Eso va de la mano con el 2. En particular, restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. ¿Quieren volver a las sanciones discrecionales administrativas de la Judicatura sobre decisiones judiciales privativas de los jueces? Como que esa fuera la solución. Cuando resulta que esa facultad terminó siendo nociva porque significó una presión para los jueces, que si no fallaban a favor del poder político de turno, automáticamente corrían el riesgo de que les sancionen disciplinariamente. Pongámosle ojo a eso, porque esto fue largamente cuestionado y hoy quieren volver a lo mismo que combatieron. O sea, que alguien me explique. Porque esto era parte de los cuestionamientos, de las críticas, y hoy quieren volver a lo mismo. Tantos años pasaron quejándose de las sanciones por error inexcusable. Tanto tiempo. Y ahora quieren volver a lo mismo. De verdad, en serio. Hacemos llegar a ustedes este pedido con todo el respeto en el marco del derecho que recoge la preocupación e indignación ciudadana frente a una situación que pone en peligro la institucionalidad, la seguridad y los propios derechos de los ecuatorianos. Desde el Consejo de la Judicatura y la Corte de Justicia, en el marco de nuestras competencias, llevaremos adelante todos los procesos para sancionar a aquellos funcionarios que se presten para servir a la impunidad. Firma el doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y el doctor Fausto Murillo Fierro, presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Sobre esto, ya hubo pues una reacción de el ex juez de la Corte Constitucional, académico y jurista,
el doctor Ramiro Ávila Santamaría sobre este comunicado que acabo de leer. Dice Ramiro Ávila Santamaría, el abuso del habeas corpus no se resuelve con botar la pelotita a la Corte Constitucional. A la ignorancia, no acceso a la judicatura o capacitación, a la corrupción, destitución conforme el debido proceso, ese es su rol. Y los llama o los califica de irresponsables. Ese es su rol. Y vean ustedes algunos mensajes que recibo. Gracias, doctora Jaramillo. Hasta ahora no han hecho la evaluación de jueces de primer nivel. Yo suscribo en lo personal lo que acaba de decir Ramiro Ávila Santamaría. Que esto no se resuelve pasándole a la pelotita a la Corte Constitucional. No se resuelve así. A la ignorancia, no acceso a la judicatura o capacitación, a la corrupción, destitución conforme al debido proceso. Ese es el rol de las autoridades de la judicatura. Y lo ato con este comentario que acabo de recibir. Hasta ahora no han hecho evaluación de los jueces de primer nivel. ¿No les parece a ustedes que en lugar de lanzarle la pelotita a la Corte Constitucional, lo primero es diseñar toda una estrategia, una planificación para evaluar a los jueces de primer nivel? Pero evaluarles en serio. Pero en serio. No una evaluación con sesgos. Yo no sé si en este país se puede alguna vez hacer eso. Alguna vez se puede, respetando las garantías y los derechos de la gente evaluada, llevar adelante procesos que permitan evaluar adecuadamente a los jueces. De manera que se queden los que tienen que quedarse y sacar a aquellos que no deben quedarse porque no cumplen con los parámetros mínimos para garantizar que se imparta justicia. ¿No les parece que por ahí va la cosa? Yo estoy totalmente de acuerdo con este mensaje que acabo de recibir. Lo que me dice Andrés, el error inexcusable que tanto criticaron es lo que acabo de decir. Durante largo tiempo se pasaron cuestionando el error inexcusable. Y hoy las mismas autoridades y los mismos sectores que criticaban el error inexcusable y que hablaban que era una forma de presionar a los jueces, que era una manera de perseguir a los jueces, de meterles presión, resulta que hoy están aplaudiendo el retorno de la facultad del Consejo de la Judicatura para sancionar a los jueces por error inexcusable. Habla en serio. Pero una vez más, otra vez, para variar, porque somos así en este país, somos campeones para cambiar de parecer conforme a las circunstancias. Y sobre esto, por ejemplo, entre otros, algunos juristas se han pronunciado, pues. Uno de ellos, el doctor Pablo Encalada. Decía Pablo Encalada ayer, cuidado la miopía. Me parece increíble que después de lo que nos costó, pretendan restituirle a la judicatura la capacidad de calificar decisiones judiciales. Nos mordemos la cola. Pero no decían eso, pues que yo no entiendo. No decían y no cuestionaban que el error inexcusable era una manera de presionar a los jueces para que sancionen o para que fallen a nivel judicial con base en el momento político y en el poder político de turno. Pero no nos decían eso. Pero no tengamos memoria corta, ecuatorianos, perdónenme, no tengamos memoria corta. Si antes estaba mal, hoy también está mal. ¿Por qué si antes estaba mal, para los que decían que estaba mal, hoy está bien? Pues que yo no entiendo. Y no se habla de los temas de fondo. Los temas de fondo, querida audiencia, están marcados, de verdad, el mensaje que acabo de leer. Evalúen a los jueces de primer nivel. Evalúen, pero evalúen bien, sin persecución, sin afectos o desafectos, sin temor ni favor, pues. Con reglas claras, con un mecanismo transparente, con veeduría ciudadana, pero veeduría de verdad ciudadana. No estos colectivos que se crean ahí dependiendo del momento político, del poder político de turno. Porque también hay colectivos que dicen representar a los ciudadanos. Dicen, nosotros representamos a la ciudadanía. ¿Quién representa a la ciudadanía? Se arman allí con base en la coyuntura. Allí se arman. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Esta doble moral, este doble discurso. Y hoy pretenden regresar a lo mismo. Acá, por ejemplo, gracias, ingeniera, me envían un hilo que publicó esta madrugada el jurista David Cordero Heredia sobre las solicitudes que los tres presidentes
de la República, de la Corte y de la Judicatura le hacen a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no puede regular el habeas corpus a voluntad como si fuese legislativo. ¿Sí ven por qué era importante que esté la presidenta de la Asamblea y el presidente de la Comisión de Justicia? ¿Sí ven? La Corte Constitucional no puede regular el habeas corpus a voluntad como si fuese legislativo. Resuelve caso por caso. Ya existe una sentencia que delimita con mucho detalle el habeas corpus. La sentencia 365-18-JH/21, como les da pereza leer a los jueces y juezas y presidentes que firman el comunicado, tal vez se les puede hacer un folleto con colores y dibujos, dice. Sobre permitir que se juzgue a los jueces por prevaricato para sancionar la corrupción. Si un juez falla porque recibe premio o recompensa, ya comete un delito. Claro, lo que quieren es ahorrarle el trabajo a la Fiscalía de probar el delito. Cuando no le gusta a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura o al presidente o al Pleno de la Corte Nacional de Justicia un fallo, dirán que el juez falló contra norma expresa. Presumirán el acto corrupto que ya no se molestarán en probar y lo sancionarán penalmente. Totalmente contrario a estándares internacionales de independencia judicial. Sobre devolverle la facultad al Consejo de la Judicatura de sancionar a los jueces por manifiesta negligencia. No le mientan al país, dice David Cordero Heredia. Hay que invitarlo a David Cordero, equipo. Hay que invitarlo. El Consejo de la Judicatura mantiene esa competencia, solamente que esa negligencia o error debe ser declarada por un juez o tribunal superior y no por un funcionario administrativo. Lo que quieren es saltarse la revisión técnica de un juez o tribunal superior para poder mantener su poder de presión sobre los jueces. Vean ustedes esto. Esto es la clave. Lo que quieren es saltarse la revisión técnica de un juez o tribunal superior para poder mantener su poder de presión sobre los jueces. Para que administrativos que no pasan por concurso, ni se les exige el conocimiento y preparación que se le exige a un juez, les diga cómo realmente deben interpretar el derecho. Ya tienen varios fallos en contra por abusar de esa facultad disciplinaria y el Consejo de la Judicatura quiere ir por más. ¿Pero qué hacemos ante esta barbaridad de los habeas corpus de las últimas semanas? Se pregunta David Cordero. El presidente de la República puede designar abogados competentes para que comparezcan a las apelaciones y podría de paso hacerles valoraciones médicas de salud a los beneficiarios de los habeas corpus. Ve esa salida que pone el doctor. Pedir a las Cortes Provinciales que declaren el error inexcusable al haber asumido competencias que no tenían. Y luego el Consejo de la Judicatura puede hacer lo que más le gusta, hacer el torquemada de los jueces del país. El presidente Lasso también podría acatar las decisiones judiciales en su contra por las masacres carcelarias, que no lo ha hecho. Bajar en cero el hacinamiento con indultos masivos para delitos menores de manera que puedan controlar las cárceles. Se supone que eso iban a hacer. Caso contrario, todo preso en el país podrá decir que su vida corre peligro en la cárcel y dirá la verdad. Aquí viene una idea súper loca. En lugar de rasgarse las vestiduras porque los presos presentan exámenes médicos privados no convalidados por el Ministerio de Salud Pública, ¿por qué no tener exámenes médicos y psicológicos de profesionales del Ministerio de Salud Pública en cada carpeta de cada preso? Qué interesante. ¿Sí ven por qué es importante la coordinación interinstitucional? Imaginen que el abogado del gobierno llegaba a la audiencia del habeas corpus y sacaba el reporte psicológico del señor Glass firmado por un profesional del Ministerio de Salud Pública. Hubiese tenido una prueba que presentar y hasta con mayor valor que los informes privados. Y qué bien que traiga a colación el tema de Glass, porque como tenemos memoria corta a propósito de lo que dice David Cordero, se olvidan de que en el resumen de la audiencia de habeas corpus, el Estado no se opuso al trámite de ese habeas corpus. Que recordarlo y lo presentamos eso en su momento. Otra idea loca, dice David Cordero. Y si a los presos que tienen alguna enfermedad les atienden y los que necesitan atención especializada les llevan en efecto al hospital, allí podrán decir en la audiencia, el señor X dijo que tenía tal dolencia y luego de realizarle los exámenes se determinó, ya que parece que al presidente Lasso le parece cobarde que un juez se deje intimidar. ¿Qué tal si él deja su escolta de seguridad y se la cede a los jueces de lo penal para que resuelvan estos casos o a la escolta que le da a ciertos personajes? También es digno de destacar que no se ha dado una reunión de este nivel para resolver la crisis carcelaria. Bien, así es. Lo cual demuestra como siempre cuáles son las prioridades de nuestras autoridades.
su imagen política por encima de las vidas humanas, cegadas por las masacres. Hilazo del doctor David Cordero, hilazo. Porque la calentura no está en las sábanas. La calentura no está en volverle a otorgar al Consejo de la Judicatura la facultad sancionadora sobre las decisiones judiciales, cuando no le gusta al poder político de turno que un juez emita un fallo, que puede estar equivocado, que falló en norma expresa. Bueno, sigan los canales regulares, pero lo que quieren es sancionar. ¿Para qué? Para ejercer presión. Eso es tener una mejor justicia. Eso es garantizar la independencia de la función judicial. Ahí sí yo discuto el tema de la independencia de la función judicial. Allí sí yo discuto. Cuando pretenden inmiscuirse en las decisiones de los jueces, que si no les gusta, sigan los canales que corresponden, pues. Evalúen a los jueces o hagan lo que acaba de decir David Cordero. Toda una política pública con esta coordinación interinstitucional de la que estoy hablando, y no, la coordinación no es interferencia. La Constitución es, la coordinación es eso, coordinación entre todas las instituciones del Estado. Háganlo. Pero no pretendan aplicar un remedio que ustedes mismos cuestionaron en el pasado y que no era lo adecuado porque se convirtió en un mecanismo de presión sobre los jueces. Si antes era malo, hoy también es malo. Pero además, prioridades. ¿Sabes cuáles son las prioridades? La crisis carcelaria. La política pública para el combate al crimen organizado. La política pública para el combate a la delincuencia común. Pero ¿saben en qué andan las autoridades? Tiene la foto de los conos. La foto de los conos. Ya no tengo chance de mostrar lo otro, lo guardo para mañana. Don Robert. La foto de los conos. ¿Ah? En Zamora Chinchipe. De locos, ¿no? La de los conos. Estas son las prioridades. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? En un tuit que fue bajado de la gobernación de Zamora Chinchipe, el gobernador, el ex asambleísta Absalón Campoverde, junto a el intendente general de policía y una comisaria de policía, entregaron 13 conos y una impresora al comando de policía de Zamora Chinchipe con el fin de fortalecer las actividades operativas y administrativas. Como que con conos y con una impresora van a combatir la delincuencia organizada o la delincuencia común. El otro, por favor, la batería. El de la batería. Ahí está. Vean esto. Otra gobernación, la de Cotopaxi. Esto me lo pasaron el fin de semana. La comisaria nacional, en conjunto con la tenencia política de La Victoria, esto en Pujilí, provincia de Cotopaxi, gestionaron una batería para el vehículo de patrullaje de la Policía Nacional del Distrito Pujilí-Saquicilí, con la finalidad de mejorar la capacidad de movilización y los operativos de control en el cantón. Gracias, don Robert. ¿Qué tal? Y lo presentan como un lograzo. Pues que es un logro espectacular. 13 conos y una impresora. Es un logro tremendo. Una batería para un carro. ¿Se dan cuenta? Y esto publican como gran logro. Como gran logro. ¿Saben cuál debe ser un gran logro? Presentarle al país la política pública de combate a la inseguridad, de combate al crimen organizado. Ese es un gran logro. Presentar una política pública de atención a los privados de libertad. Presentar una lista de gente que le van a indultar por delitos menores, como bien propuso David Cordero Heredia y como había ofrecido el presidente de la República. Ya se olvidaron de los indultos. Se olvidaron. Revisen la entrevista que la semana anterior le hicimos a Nelsa Curvelo en este espacio, cuando confirmó su decisión de renunciar a la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario. Revisen esa entrevista, donde ella dice, me voy porque creo que puedo hacer mejor cosas desde afuera. Y no está de acuerdo con la orientación que está tomando el gobierno, que no es la de prevención, sino la de reacción. ¿Por qué no previenen? ¿Por qué no aplican soluciones de fondo? ¿Ustedes creen que las soluciones de fondo pasa por otorgarle otra vez al Consejo de la Judicatura la capacidad sancionadora de los jueces? ¿Ustedes creen? ¿Y saben qué? Poco o nada se habla de lo que pasó el día sábado con una ambulancia, que mañana se los voy a presentar con un poquito más de tiempo. Mañana se los voy a presentar con una ambulancia. Se equivocaron. Y resulta que acribillaron una ambulancia y mataron a 3 personas. A un médico, un paramédico y una persona que estaba siendo transportada en una ambulancia. Si eso no nos escandaliza,
y estamos en la periferia hablando del error inexcusable y hablando de las sanciones. Perdónenme, no estamos en nada. No estamos en nada. De verdad, no estamos en nada. Yo sí creo que deberían ponerse serios, ¿no? Y una cosa más, gracias, Cris. Publicó el colega Luis Antonio Ruiz. A las 6 de la mañana, coche bomba explotó frente a La Roca, en el recinto penitenciario del Litoral. Daños y conmoción por el hecho. Un vehículo explotó esta madrugada frente al Centro de Privación de la Libertad Zonal 8, La Roca. Terrible. Sobre eso necesitamos respuestas. No pretender regresar al error inexcusable. La gente, el país, necesita respuestas claras sobre temas realmente de fondo. 7:05 en la mañana. Gracias. Enorme la audiencia en YouTube y en... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.